Feliz día del Señor para la iglesia. Cara a cara es la esperanza que tenemos de verle un día al Señor. Todo aquel que tiene esa esperanza, dice el apóstol Juan, se purifica a sí mismo porque Él es puro. Por favor, busque en su Biblia la carta a los Hebreos, así comenzamos con el sermón de esta tarde, de este servicio de adoración. Carta a los Hebreos en el capítulo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 7 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oramos. Padre, primero gracias por tu palabra, gracias por esta revelación de tu corazón, de tu voluntad. Este legado que recibimos como iglesia, esta doctrina apostólica, te rogamos que nos des entendimiento, Señor, ante la grandeza de la sabiduría de tu palabra. Reconocemos que necesitamos de la iluminación de tu Espíritu, para que la predicación de hoy sea entendida y dé el fruto por el cual fue predicada y anunciada. Padre, te rogamos que los que te conocen y que fuimos regenerados, que te conozcamos aún más. Pero aquellos que creen conocerte y todavía no te conocen, que por medio de esta predicación, por medio de la exposición de tu palabra, puedan conocerte. Esa obra solamente la puede hacer tu Espíritu, Señor. Por eso te ruego que tu gracia sea multiplicada sobre cada uno de nosotros. Padre, queremos entender tu palabra, queremos ser edificados, también queremos ser santificados, corregidos por ella, porque tu palabra es verdad y esa verdad es la que nos santifica, como dijo Cristo. Padre, gracias por el privilegio de que hoy podamos venir y reunirnos como iglesia. Estamos delante de tu misma presencia. Por la fe lo afirmamos y lo aseveramos. Este es un privilegio inmerecido, por gracia lo recibimos. Padre, te agradecemos y todo lo que te hemos pedido, te hemos rogado, lo hicimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entramos en este capítulo 11, que es uno de los más hermosos de la Escritura, porque habla de la fe. Y hoy vamos a comenzar a pasear por ese salón de la fe, a ver algunos de los hombres de Dios que dieron testimonio de esa fe que todo creyente, todo aquel que fue regenerado, la recibió de parte de Dios. Y que a veces nosotros esa fe la depositamos en nosotros mismos, en personas o en cosas. Pero estos que dieron testimonio depositaron su fe, depositaron su confianza plenamente en el Dios que lo había llamado. El autor presenta ahora grandes ejemplos de la fe.
Y con estos ejemplos vamos a ver grandes ejemplos de la fidelidad a Dios, como les llama el autor de la carta, los antiguos, los del antiguo pacto. En cada ejemplo resalta las acciones realizadas por medio de la fe. Estos testimonios quedaron como ejemplo para nosotros. Estos ejemplos de ver cómo, como creyentes, cómo debemos comportarnos y cómo debemos reaccionar ante aquellas situaciones difíciles, porque la fe se pone en práctica y se hace evidente, no en los momentos placenteros ni de bonanza, sino en los momentos difíciles. Y estos ejemplos, que hoy la Escritura los resalta, como el ejemplo que leímos de Abel, de Enoc y de Noé, nos van a enseñar Dios por medio de su palabra qué es lo que verdaderamente es fe. Que la fe no es optimismo, ni es un deseo. ¿Sí? Yo deseo algo y pienso que es fe. Yo creo algo con un optimismo y creo que es fe, y eso no es fe. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo que viene de Dios. La fe es un fruto, es la virtud del fruto del Espíritu, dice Gálatas 5. Pero este ejemplo que dejaron aquellos antiguos, que el autor de la carta a los Hebreos, este predicador que por este largo sermón lleno de exhortaciones, ahora entra en un momento del sermón o de la predicación, el autor de la carta a los Hebreos, en donde les va a hablar de la fe. Aquel autor de la carta a los Hebreos que le mostró con claridad, por medio de la escritura que aquellos hebreos conocían, la superioridad de Cristo por sobre todas las personas que ellos creían como importantes, como los profetas, Moisés, los ángeles. Cristo estaba por encima y por sobre, y está por encima y por sobre todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Y el autor de la carta les dijo que todas las cosas fueron creadas con un propósito, para la gloria de Cristo. Ahora el autor de los Hebreos les lleva a pasear por la galería de la fe y les habla de Abel, del ejemplo de Abel, del ejemplo de Enoc, del ejemplo de Noé. Y hablando de ejemplo, nosotros como creyentes también, ¿qué ejemplo vamos a dejar a los que nos observan, a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo de fe vamos a dejarle nosotros a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué ejemplo de fe vamos a dejar nosotros a nuestros hermanos cuando partamos de este mundo? ¿Qué van a decir de nosotros? El autor de los Hebreos dice, la fe de Abel dio buen testimonio ante Dios. ¿Se preguntó usted qué van a decir de nosotros cuando partamos de este mundo? ¿Dimos testimonio de fe, que realmente le creímos a Dios? Y creerle a Dios no es decir, sí, este año va a ser el mejor año de mi vida, eso no es fe. Fe, vamos a ver que es creerle a Dios a pesar de las circunstancias. Creer que los propósitos de Dios y los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y el autor de la carta le va a mostrar algo, que lo más importante es qué es lo que dice Dios de nosotros, el testimonio de Dios. El testimonio que dio Dios de Abel, el testimonio que dio Dios de Enoc, el testimonio que dio Dios de Noé. Vamos a ver estas tres personas y con estos tres ejemplos de la fe vamos a ver tres aspectos de la fe. Hebreos 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahora Dios testifica, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Marcamos Hebreos porque el autor de la carta va a usar Génesis y nosotros también vamos a lo que dice Hebreo, lo que cita acá Hebreos, vamos a ver lo que dice Génesis, capítulo 4, versículo 3. Así como usted conoce la historia de Caín y Abel,
aquellos hebreos la conocían a la perfección también. Dice, aconteció, Génesis 4:3 al 4 voy a leer, andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, continúa la historia. Acá Génesis nos cuenta que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no tanto la de Caín. Y no solamente miró con agrado la ofrenda de Abel, sino también a Abel. Y no miró con agrado la ofrenda de Caín y miró con desagrado a Caín, a la persona de Caín también. Y eso provocó un celo, y ese celo provocó que Caín matara a su hermano por celos. No aceptó, no soportó. Su semblante se le transformó. Pero ¿por qué miró Dios con agrado la ofrenda de Abel? Y el autor de Hebreos está hablando de la fe. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Si bien la Biblia nos da detalles del por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín, y muchos comentaristas y teólogos, y nosotros también cuando estudiamos la Biblia vimos, bueno, porque cuando Adán y Eva, aquellas criaturas pecaron y se vieron desnudas y se sintieron avergonzados, estaban cubiertos con hojas de higuera, Dios, cuando descendió al huerto, al Edén, sacrificó animales inocentes y con las pieles de aquellos animales los cubrió. Ese fue el modelo que dejó Dios, de una ofrenda, de un sacrificio. Pero eso no es todo. ¿Qué fue lo que hizo Abel para que su sacrificio fuera excelente? La respuesta está en la misma escritura, por la fe, Abel dice, por la fe. ¿Por qué fue más agradable la ofrenda de Abel? Por la fe es la respuesta. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel no fue el animal y el vegetal, sino la fe y la falta de fe. Porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice el versículo 2. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Por la fe. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? ¿Ante quién? Ante Dios, por la fe. Matthew Henry comenta el versículo y dice, Abel trajo un sacrificio expiatorio de las primicias del rebaño, reconociéndose como pecador que merecía morir, esperando misericordia solo por medio del gran sacrificio. Continúa diciendo Matthew Henry, dice, por fe Abel habla todavía, aunque está muerto. Un ejemplo instructivo y elocuente fue la ofrenda de Abel. La fe es una marca distintiva, exclusiva, en los que fuimos regenerados por el Espíritu de Dios. La fe es una marca distintiva y exclusiva de aquellos que fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, y el Espíritu de Dios obró en nosotros, transformándonos en una nueva criatura, regenerándonos, haciéndonos nacer de nuevo. Y por esa fe fuimos justificados, dice su palabra. Por esa fe en creer en la obra expiatoria de Jesucristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si fuimos, y estoy hablando de los que fuimos alcanzados por Dios en misericordia, los que fuimos regenerados por el Espíritu de Dios, entonces recibimos la fe para creer en Cristo. ¿Usted no se encontró alguna vez con algún hermano o hermana que les dijo a usted, estoy mal porque no tengo fe? Si no tiene fe, entonces, ¿cómo eso para creer en Cristo? Todos los que confesamos ser creyentes y discípulos de Cristo fue porque recibimos, juntamente con la regeneración, la capacidad de poder creer en la obra de Cristo en la cruz. Y por eso fuimos justificados por medio de la fe, dice Romanos 5:1.
y estamos en paz para con Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué entonces un cristiano puede caer en el desánimo? Porque depositó esa fe y esa confianza en otra persona, en él mismo, y no en Cristo. No olvidemos que lo importante no es solamente tener fe, sino lo importante es depositar nuestra confianza en el Dios que nos dio la fe. Eso marca la diferencia, y el autor de la carta le quiere mostrar esto. Pero también el autor de la carta está mostrando el primer punto que vamos a ver con el ejemplo de Abel. La fe es necesaria para la adoración. ¿Escuchó? La fe es importante, es necesaria para la adoración. Aquellos que no tienen fe no pueden adorar a Dios. Cuando estuvimos estudiando la adoración religiosa, vimos que la adoración, lo que Jesús le dijo a la samaritana, el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo van a adorarlo en espíritu y en verdad si no es por medio de la fe? ¿Y cómo van a tener fe si no fueron regenerados por Dios? No fueron transformados ni nacieron de nuevo. Acá el autor de la carta a los Hebreos nos muestra que en el momento de adorar, la ofrenda que presentó Abel fue presentada con aquel elemento necesario para que sea agradable ante los ojos de Dios. Ese elemento es la fe. Porque nos imaginemos lo siguiente. La Biblia no dice esto, por supuesto, pero permítame que les lleve a este ejemplo. Que Caín y Abel hubiesen presentado animales, sacrificios de animales también. Dios iba a ver mucho más que la carne y la gordura de los animales, sino iba a ver el corazón de aquellos que llevaban la ofrenda. El corazón de Abel, la vida de Abel, manifestaba fe en Dios. La fe es necesaria para una correcta adoración. El sacrificio de Abel fue preferido al de su hermano por la única razón que el sacrificio de Abel fue presentado con fe. Fue movido su corazón por la fe. Porque Dios no miró la grasa de los animales, ni la gordura, ni la belleza del animal, sino vio el corazón y la actitud de Abel. Pero dice que Abel no le presentó cualquier animal, sino a lo mejor. Por medio de la fe somos justificados. El segundo punto que vamos a ver es la fe y la fidelidad. El versículo 5 de Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Como en el caso de Abel, también vamos a Génesis, a ver qué es lo que dice Génesis con respecto a Enoc. Solamente 2 versículos de Enoc, Génesis 5, 23 y 24. Génesis 5, 23 y 24 dice: fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Dice que Enoc caminó con Dios, y el autor de Hebreos, el mismo autor de Génesis, el Espíritu Santo, en este caso con otra pluma diferente, pero el mismo autor, dice que la fe de Enoc provocó el buen testimonio de Dios. Y cómo Dios testificó que le agradó esa ofrenda de fidelidad de Enoc, Dios lo traspuso y no vio muerte, y Dios se lo llevó. De tanto andar con Dios, Enoc se fue con Dios. Y los días de Enoc fueron de 375 años. Eso es lo que podemos llamar perseverancia. Cuando
vimos que el fruto más distintivo en un creyente es la perseverancia. Enoc fue perseverante 375 años. ¿Y por qué dice Génesis? Caminó pues Enoc con Dios. Y viendo el original del hebreo, elegí lo que dice, no lo busque, escuche por favor, Salmo 15, versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quiénes son los que le agradan a Dios? Aquellos que andan en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Enoc anduvo, caminó con Dios. Aquel que camina y anda con Dios es aquel que anda en integridad. Es aquel que es veraz, sincero y hace justicia. Esto es obediencia. El que anda con Dios, el que camina con Dios, es el que no se conduce según su propio parecer, sino como cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, si me demoro, ya sabes cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte? ¿Y cómo debemos conducirnos? La respuesta está acá en la mano, por medio de la Escritura. Una cosa es decirlo, una cosa es predicarlo de acá, que es fácil, otra cosa es vivirlo y llevarlo a la práctica. Enoc no andaba con una Biblia bajo el brazo, pero caminaba a la par de Dios. Podemos citar también lo que dijo Jesús en Mateo 11, 28, ¿no? Vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo les daré descanso para su alma. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús estaba llamándolos para que se pongan su yugo y caminen a la par de él, así como Enoc anduvo y caminó con Dios. El testimonio de Dios fue un precedente en la antigüedad que sentó Dios, que lo que Cristo va a hacer con la iglesia. Si escuchamos el sonar de la trompeta ahora mismo, según la Escritura, y todos los que son creyentes tienen fe y convicción en esa palabra, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo, y vamos a ir con Él allí en la nube. Vamos a ser transformados en incorruptible, en la misma materia, en la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ver muerte. Enoc no vio muerte. Este tipo de comunión le fue agradable a Dios. Enoc cumplió con el propósito por el cual el hombre fue creado. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? ¿Y cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos salvados por Dios? Es de adorarle a Dios y gozar de Él para siempre. El Señor, dice Apocalipsis, es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y Enoc sabía que él fue creado para adorar, para caminar con Dios, para estar al lado de Dios y gozar de esa comunión con Dios. A diferencia de nosotros, hermanos, cristianos de este siglo, que nosotros ponemos al revés las cosas. Como alguien dijo o alguien dice, ponemos a veces nosotros el carro delante del caballo. Enoc sabía, como aquellos que estamos leyendo que dieron testimonio de fe, que nosotros fuimos creados para adorarle a Dios. Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, tiene que apuntar a ese propósito, adorarle a Dios. Porque les leo lo que dice Apocalipsis, y puedo leerle también lo que dice Romanos, lo que dice Primera de Corintios, pero Apocalipsis solamente, lo que dice también Colosenses 1:17, Apocalipsis 4:11, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué yo existo y fui creado por Dios? ¿Por qué yo fui salvado por Dios? El por qué tiene un es para adorarle a Él. No es que nosotros somos, y ponga su trabajo, su profesión,
yo soy docente, soy albañil o soy carpintero y el resto de mi tiempo soy adorador. No, no es así. Somos adoradores, principalmente adoradores, y circunstancialmente somos nuestra profesión. Enoc sabía que su vida era Dios, así como el apóstol Pablo decía, y podemos poner en comparación a Pablo y a Enoc. Pablo decía, el vivir es Cristo, y Enoc decía, el vivir es Dios, porque Enoc caminaba con Dios. El ejemplo de Enoc nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Estos 2 versículos de Génesis y el solo versículo de Hebreos nos tiene que hacer reflexionar, hermanos. Si hoy estamos con vida, si hoy tenemos intelecto, si hoy tenemos recursos económicos, si hoy tenemos capacidades, todo lo recibimos de parte de Dios, con el propósito de que sea para su gloria. Si no lo entendemos así, entonces somos la profesión o el oficio que tenemos, y el tiempo libre somos adoradores. Entonces no estamos caminando con Dios. Como decía el pastor en el comienzo, venimos de visita a la casa de Dios. Un creyente sale del salón y camina con Dios en todo tiempo. Dice Proverbio 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Seguimos con Enoc, seguimos con Abel. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos predicadores usan este texto, dice, hermano, hermana, usted está enfermo, créale a Dios, porque si usted no le cree es un incrédulo. Y si usted es un incrédulo, no le agrada a Dios. Créale a Dios que lo puede sanar. Si usted está en miseria, créale a Dios que le puede sacar de la miseria. Y Hebreos 11:6 no dice esto. Porque acá el autor de los Hebreos no le dicen, si ustedes le crean a Dios que se va a terminar la persecución, entonces ustedes de esa manera le van a agradar a Dios. Si no le habla del ejemplo de Enoc, que caminó con Dios y Dios lo traspuso y Enoc no vio muerte. Pero que tenemos que creer a Dios sabiendo que Él es real, pero también tenemos que creerle a Dios que Él es galardonador de lo que le buscan. Esto va en contra y es totalmente opuesto de la vida de un impío. El impío vive como si Dios no existiera. El impío vive, se levanta, va a su trabajo, trabaja y recibe su remuneración. Dice, esto lo gané yo y esto es para mí. El creyente dice, esto lo recibí porque Dios me lo dio, porque Dios me dio la capacidad, Dios me dio la salud y Dios me dio todo y todo es para su gloria. El impío vive como si Dios no existiera. Lo dice en Tito, Pablo a Tito dice que el Espíritu Santo, la gracia de Dios nos quita toda impiedad. Nos hace entender que todo proviene de Dios y todo es para la gloria de Dios. Por eso el autor de la carta en el capítulo anterior dice, más el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Por qué? Porque el que es creyente no puede retroceder. Porque tienes puesta su mirada en la meta, esa meta es Cristo. Entonces nos acercamos a Dios sabiendo que Él es real, pero también vivimos nuestra vida sabiendo que Él es real. Y el segundo aspecto es que sabemos que Dios no solamente es real, sino que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Un día vamos a recibir recompensa por todo lo que hicimos en esta tierra, dice la palabra de Dios. Y esto es para la iglesia.
Esto es para los creyentes, esto es para los que fuimos justificados. Vamos a recibir recompensa por todo lo que hicimos aquí en la tierra. Y en ese juicio, en el tribunal de Cristo no van a estar el impío, porque el impío va a estar en otro juicio de condenación, pero nosotros vamos a estar en un juicio de recompensa. Dice el autor de la carta de Hebreos: ustedes, hebreos, hermanos, vivan sabiendo de que Dios es real, así como Enoc caminó sabiendo, y más adelante dice como Moisés, que se mantuvo firme como viendo al invisible, pero también vivan teniendo la convicción de que Dios es galardonador. Por eso el apóstol Pablo, minutos u horas antes de morir, dijo: yo sé que ya me espera la corona de vida. Pablo no decía, bueno, me salieron las cosas mal, me van a cortar la cabeza. Pablo decía, mi sangre va a ser una ofrenda líquida, libación. Y los demás los miraban, Pablo está loco. Y ahora saben que me espera una corona de vida. Y muchos incrédulos, algún incrédulo que habrá estado de Pablo, me imagino, Pablo, pero si no vas a tener cabeza, ¿dónde van a poner la corona? No, la corona lo voy a recibir allá en los cielos. Y no va a ser este cuerpo corruptible. Porque Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le son fieles, de aquellos que le son fieles a Él. Estos dos elementos, la certeza de que Dios es real y de que Dios es galardonador, en un cristiano profesante solamente es difícil de ver, porque el cristiano que profesa creer en Dios vive como si Dios no existiera, como un impío. Un cristiano que profesa solamente, aquel que dice ser cristiano pero realmente no lo es, no vive con esa fe sabiendo que un día va a estar delante del Señor, que va a recompensar todo. Por eso un creyente se desanima. Por eso el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, le dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sigan el ejemplo de Enoc. Él caminó con Dios. Si ustedes no tienen fe y confianza en que Dios no va a recompensar su fe, entonces nada tiene sentido. ¿Sabe cómo dio testimonio Dios? ¿Cómo miró Dios la fe en Enoc? ¿Cómo lo recompensó? Se lo llevó. No vio muerte. La primera conclusión y aplicación que tenemos que hacer, y acá se va a romper un paradigma, acá se va a romper un argumento de los falsos predicadores, que la fe es para recibir todo lo que nosotros deseemos o le pidamos o anhelemos, porque vimos que Abel y Enoc tuvieron fe, y Dios le dio testimonio de esa fe. A Dios le agradó la fe de Abel, pero también la fe de Enoc. ¿Me escucha, hermano, hermana? Pero Dios lo recompensó de diferente manera. Abel murió. Vino Caín con una piedra y le rompió la cabeza y lo mató. ¿Y dónde está la recompensa de eso? El testimonio de Dios. Dice Dios, y su palabra hasta hoy estamos hablando nosotros, miles de años después. Abel, aún después de muerto, sigue dando buen testimonio por medio de la fe. ¿Y cómo recompensó Dios la fe de Enoc? No vio muerte. No vio muerte. O sea, Dios no tiene un patrón según nuestro entendimiento humano para decir, Dios va a recompensar siempre tu fe. Yo creo que voy a ser sano porque estoy enfermo. Dios te va a sanar. No, te puedes morir. Yo estoy orando con fe para que Dios me saque de esta escasez, y puedes morir escaso y preso como murió Pablo. O puede ser que Dios te sane, y puede ser que Dios te prospere. Pero esas son circunstancias temporales. Acá lo que importa, lo que tiene peso es el testimonio de Dios. Eso es lo que está mostrando el autor de la carta a los Hebreos. Pero ¿por qué los hombres torcieron la Escritura y enseñaron desde los púlpitos
que la fe es como un billete, un cheque que vos vas al banco y lo cobrás. Y tu fe, vos le pedís a Dios, Señor, yo quiero tal cosa y lo recibo. Es por eso que hay tan mal testimonio del mundo, de muchos evangélicos. Porque dicen los evangélicos no quieren trabajar. Ellos solamente van a la iglesia, levantan su billetera, el predicador dice que Dios lo va a llenar la billetera, ¿no? En ningún lado de la Biblia dice eso. La fe no es eso, no es eso fe. Eso es presunción, optimismo, deseo. No es la fe que le agrada a Dios. No es fe decir, Señor, estoy mal, y si esa es tu voluntad, pero yo no creo que sea tu voluntad. La fe es decir, Señor, como cantamos el himno, estoy bien con mi Dios. Es una afirmación. Aunque yo no lo entienda, estoy bien con mi Dios. Como dijo Job, todos sus hijos murieron de forma trágica y Job dijo, Jehová da y Jehová quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso es fe. Job no renegó de Dios. Abel no murió porque no tenía fe. Abel murió porque justamente tenía fe. Dios lo traspuso a Enoc por su fe. Por ahí nosotros queremos encasillar a Dios en un patrón de pensamiento que tenemos. No, pero yo vi que Dios sanó la enfermedad de tal persona porque Dios en su voluntad, en su soberana voluntad, lo quiso hacer y lo hizo. Dios prosperó a alguien en su soberana voluntad y Dios lo hizo. Pero no quiere decir que siempre lo va a hacer así. Jesús no sanó a todos los ciegos ni a todos los paralíticos. Él lo hizo a quien Él quiso. El mismo Jesucristo en Lucas 4 dice, 18 en adelante, dice, había muchas viudas en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero Dios solamente ayudó a una, a la de Sarepta. Había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, pero Dios no sanó a ningún israelita, sino a Naamán el sirio. ¿Saben qué hicieron los judíos en la sinagoga? Los sacaron a empujones a Jesús. Lo querían despeñar. No soportaban la idea de un Dios soberano. Y por eso es más fácil predicar lo que la Biblia nos dice, decir, hermanos, levanten la mano lo que tienen fe, Dios lo va a dar de acuerdo al deseo de tu corazón. Saco de contexto Salmo 37:4. Aquel que se deleita en Dios es aquel que la voluntad de Dios es su voluntad. Entonces, Dios va a dar los deseos de su corazón, porque los deseos de mi corazón son los deseos del corazón de Dios. Ahora vamos a ver la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido por Dios de algo que nunca había sucedido antes. Vamos a poner en paralelo lo que Dios le advirtió a Noé con lo que la palabra nos advierte a nosotros, creyentes del nuevo pacto. Nosotros fuimos advertidos por Dios de que un día va a venir Cristo, se van a abrir los cielos y va a venir nuestro Salvador en gloria a juzgar a vivos y muertos. Nadie lo vio nunca. Se van a abrir los cielos, va a venir el Señor. Y Dios nos mandó a que nosotros prediquemos eso. Pero si nunca nadie lo vio,
pero lo hacemos por la fe. ¿Saben cómo demostró su fe Noé? Obedeciéndole a Dios. Por eso este tercer aspecto, tercer punto, es la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Su fe demostró no solo creer que iba a llover, sino que iba a caer un diluvio, que los cielos iban a abrir y las aguas de arriba iban a llenar la tierra, iban a cubrir la tierra, sino al hacer lo que Dios dijo con respecto a ese diluvio, preparó un arca. Algunos dicen que demoró más de 100 años, aproximadamente 100 años, en construir un arca tremendamente grande. Dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, el arca que Dios hizo Noé no fue de acuerdo a su imaginación, sino de acuerdo al diseño de Dios. Eso es obediencia, hacer todas las cosas de acuerdo a lo que Dios ordena. La obediencia no es hacer de acuerdo a mi buena voluntad o de acuerdo a mi buena intención. Obediencia bíblica y verdadera obediencia es hacer todo de acuerdo a lo que Dios nos manda hacer. Génesis 6:22, repito la cita. Y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé le creyó a Dios e hizo. Siempre la fe está acompañada por la obra. Ese es el orden. Primero la fe y luego las obras. El problema está cuando queremos obrar para agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Noé le creyó a Dios y obró en obediencia. La fe siempre llevará a obrar en obediencia. Voy a repetirlo. La fe siempre nos llevará a obrar en obediencia. ¿Sí? Entendemos que la salvación es por fe, es por gracia, pero esa fe, dice Santiago también, que se manifiesta cuando nosotros obramos en obediencia. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ahí se demuestra la fe. Cosas que todavía no vemos. Es difícil. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice, pues tengo por cierto, 8:17, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos acerquemos a un hermano que está pasando un momento terrible, digamos, hermano, te voy a decir una palabra de Dios. Seguramente me va a decir que voy a salir pronto, no. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que se va a manifestar. Si ese hermano es verdaderamente hermano, esa fe se va a posicionar en el lugar correcto en Dios. Y va a decir, sí, es verdad. Todo, absolutamente todo en este mundo es temporal. Lo único verdadero y eterno es lo que nos espera en aquella gloria venidera. El autor de los Hebreos le quería llevar a los hebreos a que pongan su mirada en lo eterno y no en lo temporal. Pero estamos tan bombardeados por información en este mundo que ponemos nuestra mirada en lo temporal y medimos las bendiciones por las cosas temporales. Seguramente Noé fue catalogado como un loco. La esposa le habrá preguntado, Noé, ¿qué estás haciendo? Un arca. ¿Y qué es eso? Porque va a caer agua del cielo. Nunca pasó, antes nunca había llovido. Se levantaba un vapor del suelo y con eso eran hidratadas las plantas, la tierra. Va a caer agua del cielo. Noé, estás loco. Dios me lo dijo. Noé era solo escrituras, la Biblia lo dice, escrito está. Palabra de Dios es. Los vecinos, Noé, ¿qué estás haciendo? Un arca. ¿Para qué sirve? Porque va a diluviar, Dios va a abrir las compuertas de los cielos, se van a caer gran cantidad de agua, van a cubrir toda la tierra, para que mi casa y yo nos salvemos. Estás loco. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. Por eso si cuando se predica la Escritura, Iglesia del Señor, la palabra es recibida por aquellos que recibimos esa capacidad de creerle a Dios. Pero si en una iglesia de miles, no todos van a ser creyentes, entonces el predicador tiene que motivarlos con
argumentos humanos y carnales para que la masa se avive y no se aburra. Pero acá la Escritura nos dice, tenemos que ser como Noé. Fuimos llamados a creer y tener convicción en algo que nunca vimos. ¿Quién lo vio a Cristo crucificado? ¿Quién estuvo hace 2000 años atrás? ¿Usted? Ninguno de los que estamos acá. ¿Pero usted cree? Sí. Estoy convencido, soy capaz con esa fe de dar mi vida. Pero si no lo viste, pero es por fe. Bueno, esa fe tenemos que aplicarla a nuestra manera de vivir. Repito lo que dije al comienzo. El apóstol Juan dice, aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque Él es puro. ¿Cuál es la esperanza? Que venga Cristo. Y Cristo es puro. Yo cuando venga Cristo quiero estar puro. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo está tu casa? Ahora le hablo a los sacerdotes de cada hogar, o a las mamás en algunos casos, de los hogares. ¿Cómo está tu casa? Por la obediencia, primeramente este es el orden, por la fe, Noé fue obediente y esa obediencia trajo bendición, pero porque la fe, una fe activa, una fe viva, no una fe muerta. La casa de Noé fue bendecida, la familia de Noé se salvó. No digo que toda la casa va a recibir salvación, gloria a Dios si es así. Pero sí entendiendo lo que dice el nuevo pacto, que toda la familia de aquel creyente va a estar cubierta por la bendición del nuevo pacto de una manera especial. Moisés, Noé y toda su familia no murieron cuando cayó agua del cielo, cuando Dios cubrió con agua la tierra, porque estaban dentro de esa arca que Noé, a causa de su obediencia, la construyó de acuerdo al diseño de Dios. Por favor, quiero que pose su mirada en el versículo 7 de Hebreos, capítulo 11. Le voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta allí nomás. Por la fe, Noé en obediencia hizo lo que Dios le ordenó y su familia se salvó. Estamos haciendo... ¿Saben a quién le estoy hablando, no? Estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios nos ordenó. Estamos siendo pastores de nuestra familia. Noé lo hizo y su familia se salvó. Y esa obediencia fue agradable ante los ojos de Dios, porque esa obediencia fue movida por la fe. Noé, como pastor de la familia, a causa de su fe obediente, Dios lo bendijo a toda su casa. Sí, voy a leer nuevamente lo que es mi anotación. Noé, como pastor de su familia, a causa de su fe obediente, Dios lo bendijo y también bendijo toda su casa. Pastor, tengo un problema con mis hijos. Mi anhelo es que toda mi casa, que mis hijos sean salvos. Mi anhelo es que mis hijos adoren a Dios. Mi anhelo es que mi esposa, mis hijos y yo adoremos a Dios. La pregunta que me debo hacer yo, estoy siendo, primeramente, partamos de la fe. ¿Hay fe y confianza en Dios como para tener esa fe, para que me lleve a moverme, a
obrar de acuerdo a esa fe, para hacer todo lo que Dios me ordenó por medio de su palabra, para que toda mi casa esté bajo la bendición de Dios? La falsa doctrina de las iglesias evangélicas, ¿saben cómo Satanás cambió todo el diseño de Dios? Quiso arruinar el diseño de Dios en los corazones de los creyentes. El pastor, después de la reunión, hacía un llamado: hermanos, ¿cuánto necesitan la bendición de Dios? Yo, pastor, pasen adelante. Y el pastor ponía su mano sobre las cabezas. Y los creyentes se iban: bueno, ya me voy con la bendición. En eso consistía la responsabilidad de un creyente. Yo sé que no en todas las iglesias, ¿no? Pero en la iglesia en la que vengo yo, era así. Y esa mentalidad de lo instantáneo, del sin esfuerzo, ¿no? Que todo es por fe, que todo, ahora el calvinismo decimos, todo Dios lo decretó y todo lo ordenó. No, pero hay una responsabilidad de este lado de la eternidad. Y por causa de esa responsabilidad que Dios nos dio, un día vamos a rendir cuenta delante del Señor. ¿Qué hiciste con todo lo que se te ordenó hacer? Noé fue obediente, está en la Biblia, y hoy, después de tantos miles de años después, hoy la iglesia está siendo enseñada por medio del ejemplo de Noé. Dios usó el ejemplo de Noé. Ahora traigámoslo a nuestro tiempo. ¿Se imaginan cuando pasen 20, 30 años que nuestros hijos y nuestro nieto digan: el abuelo era así, 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 era un buen esposo, era un buen padre, fue un buen abuelo, fue un buen creyente, fue un buen pastor, fue un testimonio de fe? Pero qué triste que digan todo lo contrario, ¿no? Era un tiro al aire, era cualquier cosa, era mentiroso, era mujeriego, se emborrachaba los fines de semana. Cuando me iba a buscar al colegio me daba vergüenza. Qué triste, ¿no? Pero gracias a Dios por su evangelio que transforma nuestras vidas. Porque si moría yo antes que me alcanzara la misericordia de Dios, ese mal testimonio van a tener mis hijos. Gracias a Dios por Jesucristo, mis hermanos. Cuando respondamos a Dios con fe y obediencia, nuestra casa será bendecida de una manera especial. Como Noé, tenemos que sacar el ejemplo también de predicar fielmente el evangelio. Hablar de la segunda venida de Cristo, algo que nunca nadie vio. Predicar de la ira venidera. Seguramente será un motivo de burla, de rechazo, pero será motivo de gran bendición, porque vamos a dar al mundo y a Dios un buen testimonio de nuestra fe. La bendición para su familia, la familia de Noé, fue la primera causa o el primer fruto que produjo esa fe. El segundo fruto, la segunda consecuencia de esa fe obediente de Noé fue esa fe, dice que condenó, versículo 7, en la segunda parte, y esa fe condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Su fe condenó la incredulidad de los demás, y su obediencia condenó el desprecio y la rebelión del resto. El ejemplo de una vida piadosa convierte a los pecadores o los condena. Tu ejemplo de vida piadosa, sin hablar aún, está condenando a los pecadores. O al contrario, lo estás llevando al arrepentimiento. ¿No les pasó en una reunión de trabajo, de familia? Si tenemos familiares incrédulos y saben ellos que nosotros somos creyentes, vamos a hacer estorbo. Y van a hablar una mala palabra y decir perdón. Y van a contar sus historias de su andanza de pecado, decir perdón. Se va a sentir incómodo. Y le están mostrando, y con nuestro solo testimonio estamos diciendo, estás condenado. Si hoy te moriste, vas al infierno. O está diciendo, yo quiero cambiar.
Háblame de ese que te cambió. Háblame de esa persona que transformó tu vida, porque vos antes eras como lo soy yo ahora. El ejemplo de Noé, condenó a una generación incrédula y rebelde. El ejemplo de un verdadero creyente dará entendimiento al pecador de su condición de condenado. Dios usa de una manera voluntaria y soberana el testimonio nuestro para que los pecadores corran a Cristo o corran de Cristo. Eso es lo que hizo Noé. El ejemplo de Noé fue que por causa de la fe de Noé condenó a todo un mundo incrédulo. La tercera consecuencia de la fe en Noé, que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, es lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 5:1. Justificado pues por la fe estamos en paz para con Dios por medio de Jesucristo. Dios, cuando dice que le hizo heredero de justicia, ¿saben lo que quiere decir? Quizás alguno no lo sepa, y si no lo sabe y todos lo sabemos, no importa, lo digo igual. Dios lo salvó porque le creyó a Dios. Dios le ordenó y Noé le creyó y Dios lo justificó, lo declaró sin pecado por la justicia que viene solamente por la fe. Noé también era sola fide, o solo por medio de la fe. Dios lo declaró justo, sin pecado, libre de condenación, salvo por la justicia, la salvación que viene por medio de la fe. La fe de Noé apuntaba ya al Salvador, a Cristo. En esta galería de la fe no están Adán ni está Eva. No está Adán ni está Eva, porque ellos vieron a Dios. Dice MacArthur, no están porque sus ojos lo vieron a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en esta galería de la fe vimos el ejemplo de Abel, la adoración y la fe. Vimos el ejemplo de la fidelidad de Enoc. Pero también vimos la fe cómo obró en consecuencia en la obediencia ejemplar de Noé. Nuestra confianza, y el autor de la carta nos dice, le quiere enseñar, y la palabra de Dios nos enseña a nosotros, que nuestra confianza tiene que estar puesta en aquel que nos salvó. El mensaje para la iglesia, para aquella iglesia que estaba siendo perseguida, y el autor de la carta le quiere mostrar lo que dije hace un momento atrás, pero quiero resaltarlo ahora al final, que lo más importante que ser salvo de la muerte temporal, ser salvo de una situación difícil, es el testimonio de Dios, es lo que Dios dice de nosotros. Es el testimonio que recibiremos de parte de Dios. Porque la palabra testimonio en el original, y una de las acepciones de la palabra testimonio, ¿sabe cuál es? Es la alabanza. Lo importante no es lo que pasa en este mundo temporal, si somos prósperos o vivimos en escasez, si vivimos con una salud tremenda o si vivimos con una enfermedad crónica. Lo importante, ¿qué es lo que dice Dios de nosotros? Es la alabanza de la boca de aquel que es digno de toda alabanza. Es el testimonio que dio Dios de Job cuando dijo que era un varón justo y recto e intachable. Es el testimonio que dio Dios de la fe de Abel, de la fe de Enoc y de la fe de Noé. Eso es lo más importante. Todo lo demás, si somos ricos, somos pobres, somos sanos, estamos enfermos, si tenemos mucho conocimiento, si tenemos títulos, si tenemos pergaminos, el apóstol Pablo sabe cómo lo resume todo eso, como basura. Lo único que importa es Cristo, dijo. El autor de la carta a los Hebreos dice, lo importante es lo que diga Dios de ustedes. Cristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre,
hablando de su segunda venida, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe? Esa pregunta es como diciendo, ¿cuántos serán los que verdaderamente van a permanecer firmes en su fe? El apóstol Pedro, ya para cerrar, me gustaría que lo puedan leer, pueden buscarlo en su Biblia, Primera de Pedro capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro capítulo 1, versículos 7 y 8, solamente 2 versículos. El apóstol Pedro en el versículo 1, solamente para comentarles, aquí le escribió Pedro a los expatriados de la dispersión, a los extranjeros. ¿Saben qué quiere decir? A los cristianos que tuvieron que salir huyendo y dejar todo, toda su casa, su tierra, sus parentela, todo, por causa de la fe en Cristo. Aquella iglesia que estaba dispersa. ¿Se imagina que venga una persecución por ser cristiano? Así como en la época, en el golpe militar de la década del 70, que perseguían a todo que tenía alguna afiliación política. ¿Se imaginan que en este tiempo Dios haya determinado que nos persigan ahora como eran perseguidos los cristianos del primer siglo por ser cristiano? ¿Sí? El gobierno tenga la dirección de todo, ¿sí? De Esteban, de Celeste, de Estela, de cada uno de nosotros. Y le van a buscar a nuestra casa para meternos presos, para azotarnos, para extorsionarnos, para que neguemos a Cristo. Entonces nosotros escapamos y decimos, ¿sabes que no están allá en Bolivia, no están persiguiendo a los cristianos? En Uruguay, ¿no? En Chile, entonces vamos para allá y el apóstol Pedro escribió una carta para que se lea en aquellas comunidades que estaban dispersas y le dice en el versículo 7, versículo 8, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nuestra fe va a ser presentada cuando venga Cristo. Va a ser digna de aprobación. Pregunta, ¿quién le va a aprobar? Cristo. Gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Cristo va a dar testimonio de nuestra fe. El apóstol Pablo decía al final de su carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Pablo decía, Señor, gracias porque me mantuviste íntegro durante todo mi peregrinaje en este mundo. Versículo 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿Usted lo ama a Cristo? Nunca lo vio. ¿Usted lo ama a Cristo? ¿Lo vio? Pero es más real que cualquier persona, porque Él nos dio fe. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pedro, a quien le está escribiendo, ¿no? Esos que estaban dispersos, lejos de su casa, lejos de sus parentelas, estaban gozosos y con un amor firme y verdadero a Cristo. Y nunca lo habían visto ellos. Pedro sí lo vio, ellos no lo vieron. Pedro dice, ustedes tienen el mismo amor que lo tengo yo lo vi, yo comí con Él, yo dormí con Él, yo lo escuché, conozco su voz, yo lo vi glorificado, yo lo vi luego de la resurrección, yo lo vi cuando ascendió a los cielos, pero ustedes no lo vieron. Pero ustedes lo aman igual que yo, ¿saben por qué? Por la fe.
creen en Él y se alegran con un gozo inefable, indescriptible, glorioso. Recuerdo que estaban sufriendo, ¿no? ¿Saben por qué? Por la fe. Y esa fe es para gloria, para la honra, para la aprobación, cuando Cristo venga a buscarnos. Mis hermanos, no importa si perdemos, puede sonar duro, seres queridos, si perdemos la salud, si perdemos las riquezas, lo importante es que no perdamos la fe. Lo importante es que recibamos la aprobación de nuestro Señor. A Él sea la gloria. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Pero también te pedimos perdón por poner nuestra mirada, por poner en primer lugar quizás otras cosas, como el mundo la pone. El ejemplo de tu palabra, de estos antiguos como Abel, como Enoc, como Noé, realmente nos avergüenza. Como dijo Spurgeon, ¿qué tipo de creyentes somos nosotros? Padre, nosotros no fuimos perseguidos de muerte todavía por causa de la fe. Y cuando tuvimos que dar testimonios, quizás callamos porque nos avergonzamos. Es por eso que esta palabra nos confronta como iglesia, pero también nos lleva a tener ese gozo de saber que nosotros te amamos sin haberte visto. Te amamos, Señor. Te amamos, Cristo. Pero tenemos la esperanza que un día nuestros ojos te van a ver, como cantábamos. Tenemos la esperanza que un día nuestros oídos lo van a oír. Tenemos la esperanza que un día nuestra adoración va a ser delante de tu misma presencia. Hoy es real tu presencia por medio de la fe. Tu palabra nos enseñó que lo importante es tu testimonio, es la alabanza, la aprobación que salga de la boca de aquel que es digno de alabanza y adoración. Así como dijo Cristo, buen siervo fiel. Eso es todo lo que importa. Eso es todo lo que nos importa, Señor. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es misericordia pura, Señor. Si nos das más, mucho más de lo que necesitamos. Nos das mucho más de lo que necesitamos. Y a pesar de eso, somos ingratos. Ayúdanos, Señor. Gracias por enseñarnos, porque hoy aprendimos lo que es la fe bíblica, la fe verdadera. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Padre, por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor. Amén.